¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos logran atravesar las tormentas más feroces de la vida, mientras que otros quedan atrapados en la desesperación y el desánimo? ¿Qué es lo que realmente marca la diferencia entre el que sigue adelante y el que se rinde? ¿Será la fuerza física? ¿La inteligencia? ¿O quizás algo más profundo, algo que está en el corazón y el alma de cada uno de nosotros? La vida está llena de desafíos. Todos enfrentamos problemas, relaciones rotas, enfermedades, fracasos, la pérdida de un ser querido o incluso la sensación de vacío y soledad. Pero, ¿por qué hay quienes, en medio de sus pruebas, parecen brillar como estrellas en la noche oscura? ¿Por qué hay quienes no solo sobreviven, sino que florecen, mientras otros caen y no pueden levantarse? Hoy quiero llevarte a través de un viaje profundo, uno que no solo cambiará tu perspectiva, sino que también te dará las herramientas para superar tus propios desafíos. Porque la diferencia no está en las circunstancias, sino en cómo decidimos enfrentarlas. Y para entender esto, recurriremos a una fuente eterna de sabiduría, la palabra de Dios. En las Escrituras encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron adversidades imposibles. Personas como José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, como Moisés, quien lideró a un pueblo entero a través del desierto, o como el mismo Jesús, quien soportó el rechazo, el dolor y la cruz por amor a nosotros. Estas historias no solo nos inspiran, sino que nos muestran el camino hacia la victoria. A lo largo de la historia bíblica, vemos un patrón claro: las pruebas nunca son el final del camino, sino el inicio de una transformación profunda. José no se quedó en la oscuridad de la traición. Él usó su tiempo en la prisión para fortalecerse en el Señor y convertirse en el segundo al mando de Egipto. Moisés no permitió que sus inseguridades lo detuvieran. En cambio, confió en el poder de Dios para realizar milagros y liberar a un pueblo entero. Y Jesús, nuestro Salvador, no evadió la cruz, sino que la abrazó, transformándola en el símbolo más grande de victoria y redención. Cada uno de ellos enfrentó el dolor, pero en ese dolor encontraron el propósito que Dios les había preparado desde el principio. Ahora bien, la vida no siempre nos da señales claras de por qué enfrentamos ciertas dificultades, y es ahí donde entra la fe. La fe es esa confianza inquebrantable en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Tal vez hoy te sientas atrapado, enfrentando desafíos que parecen demasiado grandes. Sin embargo, recuerda que las historias más poderosas siempre comienzan con obstáculos imposibles. Dios no elige a los más preparados, Él prepara a los que llama. Y cada paso que das, incluso en medio del dolor, es un paso hacia el cumplimiento de su plan perfecto para tu vida. Dios no promete que será fácil, pero sí promete que estará contigo en cada paso del camino. Cuando te enfrentas a una montaña, no es para detenerte, sino para escalarla y, desde la cima, ver el propósito de todo lo que has vivido. Así como José, Moisés y Jesús, tú también estás siendo moldeado para algo grande. Tu historia aún se está escribiendo, y si decides vivirla con fe, puede convertirse en un testimonio que inspire a otros a encontrar su propósito en Dios. Y aquí está la pregunta que quiero que te hagas desde el inicio: ¿qué historia estás escribiendo con tu vida? ¿Estás permitiendo que las pruebas te definan o estás utilizando esas pruebas para transformarte en alguien más fuerte, más sabio, más lleno de fe y esperanza? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque juntos descubriremos la clave para no solo sobrevivir, sino para superar, crecer y prosperar. Este podría ser el momento que cambie todo para ti. Así que si estás listo para profundizar y para encontrar respuestas, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo y activar las notificaciones, porque aquí compartimos contenido que puede transformar vidas. En la vida, todos enfrentamos gigantes. A veces esos gigantes son externos: un jefe complicado, una deuda que parece imposible de pagar, una enfermedad que debilita nuestro cuerpo. Otras veces los gigantes son internos: el miedo, la inseguridad, el resentimiento, la duda. Pero sin importar cómo luzcan nuestros gigantes, hay algo que debemos entender: no enfrentamos las batallas de la vida solos. Dios nos ha dado herramientas para enfrentar cualquier desafío, pero muchas veces olvidamos usarlas. Nos enfocamos tanto en la montaña que tenemos enfrente, que perdemos de vista al Dios que creó esas montañas. Olvidamos que, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
Esta verdad es la base de nuestra victoria. Cada gigante que enfrentamos, sea externo o interno, tiene el potencial de revelarnos algo más profundo acerca de nosotros mismos y de Dios. Es fácil enfocarse en la magnitud del problema, pero debemos recordar que nuestro Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. David, antes de enfrentarse a Goliat, no se centró en el tamaño del gigante, sino en la grandeza de Dios y en las veces que el Señor ya lo había librado en el pasado. Esa misma fe que derrotó a Goliat está disponible para ti hoy. No se trata de la fuerza física, ni de las habilidades humanas, se trata de una confianza absoluta en un Dios que nunca falla y que pelea nuestras batallas. Sin embargo, hay algo crucial que debemos entender: no venceremos a nuestros gigantes con nuestras propias fuerzas, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. La oración es nuestra conexión directa con Él, la fe es nuestro escudo, y su palabra es nuestra espada. Estas herramientas no son simplemente conceptos abstractos, son poderosas en acción. Cuando el miedo toque a tu puerta, responde con su palabra. Cuando la duda quiera apoderarse de tu mente, eleva una oración. Y cuando la inseguridad intente detenerte, recuerda que su espíritu vive dentro de ti, capacitándote para superar cualquier obstáculo. Los gigantes pueden parecer intimidantes, pero frente a un corazón lleno de fe, no tienen ningún poder. Así que, en lugar de enfocarte en el peso de la batalla, fija tus ojos en la promesa de victoria. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es una verdad que no cambia, sin importar cuán grande sea el gigante que estés enfrentando. Cada desafío es una oportunidad para crecer, para fortalecer tu carácter y para testificar del poder de Dios en tu vida. Al final, no se trata solo de vencer al gigante, sino de permitir que Dios use esa batalla para transformarte en alguien más fuerte, más sabio y más lleno de su amor. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios cuando todo parece estar en nuestra contra? ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando sentimos que no tenemos fuerzas? Hay algo que aprendemos de las Escrituras: Dios no siempre calma la tormenta de inmediato, pero sí nos da la fuerza para atravesarla. Y esa fuerza no es solo para sobrevivir, sino para ser transformados en el proceso. Pensemos en la historia de David frente a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, David dio un paso al frente. Pero no porque fuera el más fuerte o el más capacitado. Lo hizo porque sabía en quién había puesto su confianza. David entendía algo que nosotros también debemos recordar: la batalla no es nuestra, sino del Señor. Confiar en Dios cuando todo parece estar en nuestra contra significa soltar el control, dejar de depender de nuestras fuerzas limitadas y descansar en su poder infinito. No siempre es fácil, especialmente cuando estamos rodeados por el caos, pero es en esos momentos cuando su promesa de estar con nosotros se vuelve más real. Como dice Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta confianza no se basa en nuestras circunstancias, sino en el carácter inmutable de un Dios que no falla. Es ahí, en medio de la tormenta, donde aprendemos que nuestra verdadera fuerza no proviene de lo que podemos hacer, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. La historia de David nos muestra que la confianza en Dios no elimina el desafío, pero transforma la manera en que lo enfrentamos. Mientras los soldados de Israel veían un gigante imposible de derrotar, David veía una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Su fe no estaba en su habilidad con la honda, sino en el Dios que lo había protegido mientras cuidaba las ovejas frente a leones y osos. Del mismo modo, tú y yo enfrentamos gigantes que parecen insuperables, pero la clave está en recordar las victorias pasadas que Dios ya nos ha dado. Cada vez que Él nos ha sostenido, cada oración respondida, cada puerta que Él abrió a su debido tiempo, son recordatorios de que el Dios que nos ayudó antes, también nos ayudará ahora. Y es aquí donde ocurre la transformación. Cuando dejamos de enfocarnos en el tamaño del gigante y ponemos nuestra mirada en la grandeza de Dios, algo cambia dentro de nosotros. Comenzamos a ver la batalla como un proceso que nos fortalece, que aumenta nuestra fe y que nos prepara para mayores victorias. Como dice Santiago 1, 2-4, debemos considerar las pruebas como una oportunidad para crecer, porque producen paciencia y carácter. Confiar en Dios no solo nos da la victoria sobre nuestros gigantes,
sino que nos transforma en personas capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. Así como David pasó de ser un pastor desconocido a un rey elegido por Dios, nuestras batallas nos preparan para cumplir el propósito que Él ha planeado para nosotros. La pregunta es, ¿darás el paso de fe, como lo hizo David, sabiendo que la batalla siempre ha sido y siempre será del Señor? Aquí es donde muchos se rinden, cuando olvidan que no están solos. Cuando permitimos que nuestras emociones nos dominen, cuando creemos que nuestras fuerzas son insuficientes, comenzamos a perder la batalla en nuestra mente. Pero la diferencia entre los que superan los desafíos y los que se rinden radica en donde ponen su confianza. Te invito a reflexionar, ¿en qué estás poniendo tu confianza hoy? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tus habilidades? ¿O estás dispuesto a dejar todo en las manos de aquel que nunca falla? El problema muchas veces no es el tamaño de nuestros desafíos, sino nuestra perspectiva frente a ellos. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, nos encontramos rápidamente con nuestras limitaciones. Es ahí donde nacen el miedo, la ansiedad y el desánimo, porque nos sentimos incapaces de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Como dice el Salmo 121, 1-2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este pasaje nos recuerda que nuestra ayuda viene de alguien que no solo es poderoso, sino que tiene el control absoluto sobre todo lo que enfrentamos. Cuando decidimos depositar nuestra confianza en Dios, algo extraordinario sucede, nuestras cargas se hacen más ligeras. Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30 a llevar nuestras cargas a Él, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Esto no significa que los problemas desaparecen de inmediato, pero significa que ya no los enfrentamos solos. Su espíritu nos fortalece, su paz nos sostiene, y su promesa nos asegura que, pase lo que pase, Él está obrando para nuestro bien. Así que la verdadera pregunta no es si somos capaces, sino si estamos dispuestos a entregar nuestras preocupaciones a aquel que sí lo es. Porque confiar en Dios no es un acto de debilidad, sino el mayor acto de sabiduría y fe que podemos tener. Cuando nuestra confianza está firmemente anclada en Dios, las circunstancias ya no tienen el poder de definirnos. Ni el fracaso, ni el rechazo, ni la incertidumbre pueden derrumbarnos, porque sabemos que nuestro futuro no depende de lo que vemos, sino de lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28 horas y 20 minutos. Por eso, cada desafío puede ser visto como una oportunidad para profundizar nuestra fe, para dejar que Dios nos transforme y nos guíe hacia el propósito que ha diseñado para nosotros. Así que hoy te animo a preguntarte con sinceridad, ¿estás listo para soltar tus propias fuerzas y confiar plenamente en las manos de aquel que nunca falla? Porque cuando lo haces, comienzas a vivir no desde la preocupación, sino desde la confianza en un Dios que es más grande que cualquier cosa que enfrentes. Cuando miramos las Escrituras, encontramos un patrón. Dios nunca eligió a las personas más fuertes, más sabias o más perfectas para enfrentar grandes desafíos. Eligió a personas comunes, con debilidades y fallas, pero con una disposición extraordinaria para confiar en Él. Tomemos el ejemplo de José, el soñador. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, José nunca perdió la esperanza. A lo largo de su vida, vemos cómo Dios transformó cada prueba en una oportunidad para llevarlo a un propósito mayor. Al final, José no solo fue restaurado, sino que también fue usado por Dios para salvar a toda una nación. La historia de José nos enseña que las pruebas, por dolorosas que sean, nunca están fuera del control de Dios. Cada momento de sufrimiento en su vida formaba parte de un plan mayor, un plan que José no podía entender al principio, pero que se reveló con el tiempo. Desde el pozo al que fue arrojado por sus hermanos, hasta la prisión donde fue olvidado, Dios estaba trabajando silenciosamente, moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolo para el destino que le esperaba. Esta verdad nos recuerda que nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro futuro. Lo que parece ser un tiempo de derrota puede ser, en realidad, el inicio de algo mucho más grande en las manos de Dios. Lo más sorprendente de la vida de José es que, a pesar de sus sufrimientos,
Nunca permitió que el resentimiento o la amargura tomaran el control de su corazón. En lugar de cuestionar constantemente a Dios, eligió confiar en su soberanía. José entendió que, aunque los hombres planeen el mal, Dios puede convertirlo en bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Esta misma actitud es la que nos desafía a adoptar hoy, ver nuestras pruebas no como castigos, sino como oportunidades para que Dios muestre su fidelidad y su poder. No se trata de entender todos los porqués de lo que vivimos, sino de confiar en que Dios tiene un propósito incluso en los momentos más oscuros. Y aquí está la clave. Al igual que José, tú también estás siendo preparado. Puede que ahora mismo te sientas en el pozo de la incertidumbre, o tal vez en la prisión de un problema que parece no tener salida. Pero recuerda, esos momentos no son el final de tu historia. Dios está usando cada prueba para formarte, para desarrollar en ti una fe inquebrantable y un carácter que refleje su gloria. Cuando confías en Él, puedes estar seguro de que cada pieza de tu vida, incluso las más dolorosas, encajará perfectamente en el propósito mayor que Él tiene para ti. Porque así como José fue llevado de la oscuridad a la luz, tú también puedes estar seguro de que Dios está obrando para convertir tus pruebas en testimonios y tus luchas en victorias que impactarán no solo tu vida, sino también la vida de muchos. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Las pruebas no son el final de la historia. Son el terreno fértil donde nuestra fe puede crecer. Como dice Romanos 5, 3-4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para ser moldeados a la imagen de Cristo. Pero aquí hay algo clave. No basta con creer en Dios, debemos actuar en fe. Así como Pedro tuvo que salir del bote para caminar sobre el agua, nosotros también debemos dar pasos de fe, incluso cuando no vemos el camino completo. Porque la fe no se trata de no tener miedo, sino de confiar en medio del miedo. Las pruebas que enfrentamos tienen un propósito mucho mayor del que podemos imaginar. Cada una de ellas es una herramienta que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Cuando pasamos por dificultades, podemos sentir que estamos siendo desgastados, pero en realidad estamos siendo refinados. Es como el proceso del oro en el fuego. Aunque el calor es intenso, es necesario para eliminar las impurezas y revelar algo mucho más valioso. De la misma manera, nuestras tribulaciones no son castigos, sino procesos divinos para prepararnos, enseñarnos paciencia y darnos una esperanza que no se desvanece. Es en medio de estas pruebas donde aprendemos a depender verdaderamente de Dios, no solo en teoría, sino en la práctica diaria de nuestra fe. Dar pasos de fe, como lo hizo Pedro al salir del bote, no siempre significa que el miedo desaparecerá, pero sí significa que confiamos en la palabra de aquel que nos llama. Pedro no caminó sobre el agua por sus propias fuerzas, caminó porque puso su mirada en Jesús. Sin embargo, en el momento en que dejó de mirar al Salvador y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Este es un recordatorio para nosotros. Nuestra fe no está en nuestra capacidad de superar las pruebas, sino en el poder de Dios que nos sostiene. Las tormentas vendrán, pero si mantenemos nuestros ojos fijos en Cristo, Él nos dará la fuerza para caminar incluso sobre las aguas más turbulentas. Cada paso que damos en fe nos acerca más a Él, nos fortalece y nos muestra que, aunque el miedo sea real, el poder de Dios siempre será mayor. Por eso, debemos recordar que actuar en fe no es solo un acto aislado, sino un estilo de vida. Implica obedecer, incluso cuando no entendemos el panorama completo. Implica perdonar, aunque el dolor aún esté presente. Implica confiar, aunque las respuestas no lleguen de inmediato. Porque la fe verdadera se prueba en los momentos de incertidumbre. Y cada vez que decidimos dar ese paso hacia lo desconocido, fortalecemos nuestra relación con Dios y abrimos la puerta para que Él haga milagros en nuestras vidas. Como Pedro, también podemos caminar sobre las aguas de nuestras tormentas, siempre y cuando nuestra fe esté firmemente anclada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Estás dispuesto a salir del bote y caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti, confiando en que Él te sostendrá? La diferencia entre los que superan los desafíos y los que se rinden no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de esperanza. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de ver nuestras limitaciones y comenzamos a ver su poder.
Dejamos de enfocarnos en lo que no podemos hacer y comenzamos a confiar en lo que Él puede hacer. Pero este no es un camino fácil. Requiere disciplina, perseverancia y un corazón dispuesto a aprender. Requiere que nos mantengamos firmes, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. Y sobre todo, requiere que recordemos que no estamos solos. Como dice Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. La esperanza que viene de Dios no es una emoción pasajera ni un simple deseo de que todo mejore, es una certeza inquebrantable de que Él está obrando, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Esta esperanza cambia nuestra perspectiva porque no está basada en nuestras fuerzas, sino en su fidelidad. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, como lo hizo Pedro al caminar sobre el agua, nos damos cuenta de que nuestras limitaciones no definen el resultado. Dios, en su poder y gracia, puede tomar nuestras debilidades y usarlas como el terreno perfecto para obrar milagros. Su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad, 2 Corintios 12:9, y cuando esto se convierte en una verdad viva en nosotros, las pruebas dejan de ser obstáculos insuperables y se transforman en oportunidades para que su gloria sea revelada. Sin embargo, esta transformación interior no sucede de la noche a la mañana. Requiere perseverancia, un compromiso diario de mantenernos firmes en la fe. Es en los momentos de incertidumbre, cuando las respuestas no llegan y las pruebas parecen interminables, donde Dios forja nuestro carácter. La disciplina espiritual, la oración, la lectura de la palabra y la obediencia se convierte en nuestra ancla en medio de las tormentas. Cada paso de fe que damos, incluso en medio de la confusión, fortalece nuestras raíces en Cristo. Aunque no entendamos el porqué, podemos confiar en el quién, el Dios que nos sostiene y que promete que todo obra para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. En su tiempo, Él transforma nuestras luchas en testimonios de su fidelidad. Por eso, Isaías 41 horas y 10 minutos es más que un versículo reconfortante, es una promesa que nos recuerda que no enfrentamos nuestras batallas solos. Su presencia constante nos asegura que, aunque el camino sea difícil, nunca estaremos desamparados. Esta promesa nos da la fuerza para resistir, para confiar y para seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. No importa cuán oscuros sean los días, su luz siempre está presente. No importa cuán débiles nos sintamos, su fuerza siempre es suficiente. Nuestra parte es confiar, perseverar y descansar en el hecho de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Filipenses 1:6. Así que, hoy, elige no rendirte. Elige mirar más allá de tus limitaciones y enfócate en el poder de Dios que obra dentro de ti. Él está contigo, y su promesa de victoria permanece firme. Amigo, la vida no siempre será fácil, pero las pruebas que enfrentamos tienen un propósito. Cada desafío es una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios y para desarrollar el carácter que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Hoy quiero invitarte a que no te rindas. Si estás atravesando una tormenta, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, peleando tus batallas. Confía en Él, porque como dice su palabra en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Juntos, podemos seguir aprendiendo, creciendo y enfrentando la vida con fe y esperanza. Que Dios te bendiga.